a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 131. El derramamiento de sangre tercero. Consideró que el golpe era incapaz de matarlo, pero muy capaz de cumplir su verdadero propósito al venir aquí, no del todo, pero fue un paso adelante. El sonido de los huesos rotos se escuchó cuando Jovan recibió un disparo en el horizonte como una bala, cayendo mucho más allá de los perímetros de la isla. Permitió que esa inmensa fuerza lo llevara mientras no cayera al mar. Se permitió caer sobre las tierras del país de Wano. La isla de Wano Country es en realidad parte de una formación geológica más grande que se asemeja a una montaña o volcán. Su centro, donde Wano está ubicado correctamente, y los bordes son en realidad mesetas muy elevadas, mientras que el espacio intermedio desciende cerca del nivel del mar y está lleno de agua de lluvia. Esta formación hace que sea muy difícil para la gente entrar en el país, por lo que es muy aislado, algo que sus habitantes prefieren hasta el punto de que tienen sus propios periódicos nacionales que difieren de los de noticias como. Kaido amablemente envió a Jovan al centro del país, ignorando la dificultad de entrada. Parece tener una afinidad natural con las flores cuando cayó justo en la capital de las flores, en medio de un campo de flores. La caída fue escuchada por la totalidad de la ciudad, especialmente después de que se escuchó una segunda colisión, y dos cuerpos impactantes cayeron en la ciudad. El campo de flores estaba casi completamente devastado, con dos cráteres masivos tomando su lugar. El polvo disperso tardó un tiempo en mostrar el paisaje de Kaido parado justo antes que otra persona. Para ser exactos, era Yamato quien estaba parado delante de él, un obstáculo entre él y un Jovan que se ponía de pie lentamente. Interferiré solo si interfieren, dijo Yamato, aparentemente confiando en Jovan, tal vez porque ella luchó contra él durante días. Vuelve. Esta es mi pelea. El rugido de Kaido reverberó por toda la ciudad, hablando con los tres individuos que aparecieron a su lado, tratando de luchar junto a él. Eran los tres oficiales más altos de los piratas de la bestia, o como se les llama, los All Stars. Jack de Droug, Queen de Plague y King de Conflagration. Todos se retiraron, sin cuestionar su decisión en absoluto. Las palabras de Yamato no fueron lo que obligó a Kaido a tomar tal decisión. No, era su forma de hacer las cosas. Solo él era suficiente. Buen Lu, Yamato se dio la vuelta para desearle a Jovan algo de suerte, solo para terminar sin palabras. A lo largo de sus días de lucha contra Jovan, ella nunca lo había visto en un estado milagroso tan extraño. Eso es quizás porque realmente no se pusieron tan duros el uno con el otro. Aún así, ella saltó hacia atrás, dejando la escena, pero solo después de agregar, recuerda tu promesa para mí. Ella le dijo a Jovan. Jovan dejó escapar un aliento abundante de satisfacción. Su estado parecía completamente incomprensible incluso para Kaido. Su pecho estaba deformado. El golpe le rompió las costillas a pesar de cubrirse el pecho con haki. Sin embargo, lo más peculiar era la sustancia de tinta negra en el pecho de Jovan, casi actuando como tentáculos. Podía ver esa misma sustancia de tinta probando en todo su cuerpo como un veneno, pero Kaido podía sentir que era haki. Su naturaleza de ser haki hizo que la escena de la sustancia de tinta se formara en 4 brazos de tinta, brotando de sus hombros junto con otros 4 brazos de plumas. La escena se volvió aún más majestuosa cuando Jovan encendió sus vastas alas negras en toda su intensidad, gotas de tinta literalmente cayendo de él para consternación de todos los que lo rodeaban. Kaido se dio cuenta de por qué las manos de Jovan todavía funcionan a pesar de que se rompen, la sustancia tinta tuvo lugar en sus huesos. Lo sentí, murmuró Jovan mientras desaparecía en un montón de plumas, apareciendo en lo alto del cielo. Su promesa a Yamato era mantener la batalla lejos del país de Wano. La respuesta de Kaido fue un rugido que destruyó lo que quedaba del campo de flores antes de saltar al cielo. Si su salto no fue capaz de permitirle llegar a Jovan, entonces convertirse en un dragón lo hizo posible. El dragón más colosal. Se transformó en un dragón gigante, serpentino y de escala azul. Además de las escamas, adquirió rasgos de dragón que incluyen cuernos, un segundo par que no son sus ya bestiales colmillos afilados y extremidades con manos y pies con garras. Creció al tamaño de una ciudad, tan enorme que abrumó el cielo. Jovan parecía un punto antes que él. Sin embargo, Kaido no se quedó en su forma de bestia.
No, en cambio, se transformó de nuevo en su forma híbrida. Su forma de bestia humana, aunque no es tan colosal, sigue siendo muy grande y, en forma, se acerca a su forma humana, con escamas en los brazos, el torso exterior, la espalda y las piernas, así como 6 cuernos en la cabeza, garras en las manos y los pies, y una larga cola. Si es una batalla por la que viniste aquí, entonces una batalla que tendrás. Déjame mostrarte la diferencia entre nosotros. El aullido de Kaido era un espectáculo para la vista mientras estaba parado en una nube de llamas, que consistía en anillos de nubes ardientes. Eso es exactamente para lo que estoy aquí, dijo Yoban, al darse cuenta de que Kaido recuperó la compostura hasta cierto punto, lo que significa que la batalla será completamente diferente de ahora en adelante. Un segundo estaban allí, al otro no. La gente de Wano, sin embargo, podía escuchar los ensordecedores sonidos de la colisión. Si tener 10 brazos era de alguna utilidad para Yoban, entonces ciertamente no mostró nada de ese uso, ya que los que incluso podían tocar a la bestia, que es Kaido, no dejaron una marca en él, nada más que grietas oscuras en el espacio. Yoban es muy resbaladizo, pero Kaido parece ser el mismo, porque aparentemente podía ver a través de sus movimientos con facilidad, tanto que incluso su dispersión no era útil. No cuando Kaido aparentemente podía aparecer justo al lado de la pluma de la que Yoban aparecería, ya que este último aparecía de él, casi como si hubiera visto el futuro. Yoban podía ver el punzón recubierto de Haki de Kaido justo al lado de su cabeza, a solo unos centímetros de distancia, pero su tinta estaba allí para recibirla, casi como si su tinta pudiera ver en el futuro para sorpresa de Kaido. Así que Kaido cambió la forma en que pelea, sin permitir que Yoban lo tocara en absoluto. ¡Ah! Yoban fue golpeado, el puñetazo de Kaido clavado justo en su pecho pegajoso, pero al mismo tiempo, algunos de los golpes de Yoban aterrizaron sobre Kaido, aunque solo el más débil. Fue aterrador tener que enfrentar a la bestia, especialmente a alguien que aparentemente puede ver el futuro con golpes que pueden sacar la tinta de Yoban, literalmente. La misma tinta que se pegó a Kaido como pegamento para su molestia, creando un ambiente extraño que restringiría a la mayoría, pero no a Kaido. La única razón por la que Yoban tenía incluso una oportunidad contra él era su dispersión, así como la tinta extraña de la que brotan ráfagas condensadas de Asoken. Las que Yoban saltó son capaces de al menos dañar a Kaido de adentro hacia afuera. Kaido era mucho más rápido que Yoban, pero la tinta parecía estar creciendo cuanto más tiempo iba la pelea. Más duro se golpeaba Yoban cuanto más activo se volvía el Inki y más condensado se volvía. Duele mucho, murmuró Yoban, su rostro, aunque hablaba de absoluta curiosidad y deseo de que la batalla nunca termine a pesar de que la tinta lo noqueó tantas veces, aullaa. Su dolor lentamente comenzó a convertirse en risa cuando comenzó a sentirlo él mismo, el instinto de la tinta. La tinta es su Haki, específicamente la evolución del instinto de supervivencia. Es algo creado debido a todas las cosas por las que pasó, tanta desgracia y tortura que su cuerpo tuvo que adaptarse. La tinta que actúa por instinto para preservar su vida fue el resultado. Y ahora, la tinta se hizo mucho más, extendiéndose más allá de los reinos de su cuerpo para asegurar su supervivencia. Pero nada es perfecto, incluso la tinta del instinto es defectuosa, ya que no podía comprender la destructividad de Aosoku-Haki de Kaido, brillando con un rayo negro que aparentemente viajó a través de él para llegar a Yoban. Pudo reaccionar ante ello. Su observación Haki le advirtió de lo que estaba por venir. Sin embargo, todavía era una fracción de segundo demasiado tarde. Se dispersó, pero una vez que apareció de nuevo, faltaba una parte sustancial de su cintura, pero pronto Ink tomó su lugar. Tan miedo a la muerte, curioso como la extraña sustancia fue capaz de ver a través de mí, Kaido no pudo evitar comentar. Parece que la tinta del instinto era realmente defectuosa, pero no lo suficientemente defectuosa. Actúa por instinto, y su instinto le dijo que alejara a Yoban. Lo siento aún más, murmuró Yoban mientras cerraba el ojo por un segundo, bastante el monstruo que eres. Abrió el ojo para decirle a Kaido. Puedo decir lo mismo, dijo Kaido con la cara temblando. No estaba seguro de cómo Yoban estaba vivo en absoluto, y no estaba seguro de cómo funciona la tinta o cómo era posible. Kaido estaba fuera de la liga de Yoban, debido a que Yoban no estaba tratando de ganar la batalla, estaba tratando de ganar la guerra. Capítulo 132. Zeus, dios del trueno y el rayo primero. Kaido estaba fuera del alcance de Yoban, porque Yoban no intentaba ganar la batalla, sino la guerra. Yamato frunció las cejas, abrumada por la confusión, perplejidad que se hacía más evidente en su rostro a medida que pasaba el tiempo, a medida que transcurría casi un día. Era una batalla unilateral.
Todos podían verlo, especialmente la tripulación de Kaido, pero ¿por qué fruncían el ceño? ¿Por qué algunos se horrorizaban confundidos? ¿Por qué la gente de Wano, los que estaban presenciando el combate, se hallaban sumidos en una neblina que brotaba de la incomprensibilidad que tenía lugar ante ellos? Y lo más importante, ¿por qué Kaido estaba enfadado, tan enfadado de hecho que se estaba volviendo irracional? ¿Por qué? A pesar de ganar, a pesar de ver la victoria por delante, ¿por qué sus emociones estaban alteradas? ¿Por qué los relámpagos nadaban en el cielo, hablando del grado de ira de Kaido? ¿Por qué el cielo estaba partido en dos en todo el país de Wano? ¿Por qué reía Yoban? La confusión y la locura venían del hecho de que podían ver la victoria más adelante, solo faltaban unos meses, y eso si la lucha seguía como hasta ahora. Aquí de observación, presencia. Fuerza. Intención. Emoción. 2985 aquí de armamento, endurecimiento. Imbuir. Emisión. Destrucción interna. Instinto de supervivencia. Control exterior. 3010 aquí conquistador, dominación. Incapacitación. Presión. Infusión. 1989 no continuaba así porque Kaido se dio cuenta de por qué Yoban estaba allí, le estaba utilizando como muñeco de prácticas y aprendiendo de él. ¿Aprendió algo de él? ¿Cómo funciona la destrucción interna? Lo aprendió dejándose golpear por ella. La destrucción interna está un peldaño por encima de la emisión, esta última era algo que Yoban dominaba mejor que nadie, así que no le resultó difícil comprender también la primera. La técnica funciona haciendo que el Haki fluya hacia el cuerpo de un objetivo para destruirlo desde dentro hacia afuera, lo que puede hacerse tocando, agarrando o incluso emitiendo Haki hacia el objeto. Contra rivales con Haki de armamento, esta técnica causa un tremendo daño interno y debería ser la técnica de Haki de armamento más destructiva. Yoban, sin embargo, la llevó un paso más allá al mezclarla con su Asoken, y ambas técnicas se complementaron a la perfección para liberar fuerzas de tremendo poder. Ahora bien, ¿qué tal 10 brazos usando la técnica al mismo tiempo? Bueno, por primera vez desde el comienzo del combate, Kaido soltó un gruñido, uno de dolor o incomodidad. No era ningún tipo de dolor que le incomodara de alguna manera, ni siquiera con un poco de su piel agrietándose, y menos cuando se curaba segundos después. Lo peor del daño, sin embargo, estaba oculto dentro del cuerpo de la bestia. El daño hecho a Yoban, sin embargo, era evidente para todos porque parecía estar hecho enteramente de tinta. Espera un segundo. Gritó Yoban. ¿Eh? ¿Qué? Preguntó Kaido con confusión, y su ira se detuvo. Solo estoy recuperando el aliento, dijo Yoban mientras respiraba hondo. En fin. Se dispersó, apareciendo al instante junto a Yamato. Hasta luego, y dile al muñeco de prácticas que volveré dentro de un mes. Volvió a dispersarse, esquivando los rayos que se acercaban. Yu. ¿Crees que puedes venir e irte como quieras? Yo, Kaido de las bestias, juro por mi nombre que traeré sobre ti un sufrimiento que nunca antes habías visto. Los rugidos de Kaido sacudieron el mundo. Su locura y su ira fueron oídas por todos y sentidas por todos, pero muchos dudaron de sus palabras. No es por quitarle mérito a su monstruosidad, pero el monstruo que acababa de mostrárseles era de una raza completamente distinta. Cuando apareció junto a Yamato, la gente de Wano, aquellos de alrededor que son lo suficientemente poderosos como para mantener la conciencia, fueron capaces de posar sus ojos en él, en su estado, eso no es humano. En lugar de sangre, el monstruo sangraba tinta. En lugar de agotamiento, el monstruo parecía no sentir nada más que satisfacción. Y ninguna cantidad de partes del cuerpo perdidas iba a derribar al monstruo. Ya había perdido bastante en la batalla. La tinta le cubría las espaldas, y siempre había más, suficiente para mantenerlo en funcionamiento. Y ese ardiente dorado, no conocía el miedo. Tal vez conociera el sufrimiento en algún momento, pero a estas alturas, era algo cotidiano, era simplemente la vida. Fuerza de voluntad. 4500. Realmente era por eso por lo que Kaido estaba tan enfadado, porque lo sentía, la monstruosa fuerza de voluntad de Yoban, era más fuerte que la suya en más de un sentido. Kaido habría arrasado Wano de rabia, pero Yamato estaba allí para detenerle. Se veía a sí misma como la protectora de Wano. Quizá por eso no se marcha a pesar de contarle a Yoban lo mucho que odia a Kaido, su padre. Los últimos días fueron muy extraños para ella.
recuerda claramente haber conocido a otra persona que tropezó con Onigashima, un hombre llamado Ase. Jovan, sin embargo, es un tipo completamente distinto, y la figura de él yendo contra su padre mientras se reía no podía salir de su cabeza. No podía conciliar el sueño, y en su interior bullía el deseo de volver a luchar contra él, de llevarlo realmente al límite, porque su combate no se parecía en nada al de Jovan contra Kaido. Jajaja, ¿estás de broma? Jovan seguía riéndose incluso días después, pero por un motivo distinto, mientras hablaba con alguien a través de un Denden Mushi. Esas son tus responsabilidades como señor de la guerra. Quien le hablaba era en realidad el almirante de la flota de los marines, Sengoku, y apenas estaba conteniendo su ira. Bueno, verás, me duele todo el cuerpo. Esa maldita bestia de Kaido me dio una paliza sin motivo, así que no puedo hacer gran cosa, se quejó Jovan con pereza. Y además sin motivo. Maldito seas, chaval. Tú fuiste quien destruyó toda su base. ¿Qué esperabas que pasara? Sengoku ya no podía contener su ira, no cuando lo único que había hecho Jovan desde que se unió al sistema de señores de la guerra era no hacer nada. Aunque hablando en serio, no confío en los marines ni en el gobierno mundial, así que no esperes mucho de mí. Jovan se encogió de hombros, sin andarse con más rodeos. Ponte en contacto conmigo solo cuando se trate de algo relacionado con el panteón. No darás. Jovan colgó, dejando escapar un suspiro de asombro. ¿Sospechan de mí? Cuanto más tiempo pase, cuanto más profundice su investigación, más sospecharán. Estaba seguro porque sus planes no eran impecables. Había algunas variables sobre las que no podía hacer nada. Tin Nide Singh era uno de los hombres de Beige, y aunque rara vez se dejaban ver, sobre todo Singh, seguían siendo algunas pistas sobre su verdadera identidad como parte de la tripulación de Jovan. Era muy poco probable que los marines las encontraran, teniendo en cuenta que Jovan había hecho mucho por borrar esos rastros, pero aún había una posibilidad. Shinji, lo ha hecho realmente bien, musitó Jovan en su mente, su ojo dorado no hablaba de otra cosa que de frialdad y contemplación. Le ha puesto una prueba al chico, una que Shinji desconocía, y fallar significa la muerte. Jovan tiene grandes planes para Shinji, pero el chico es demasiado inmaduro y quizá poco de fiar, así que usó la suya como fachada y distracción. Pero es hora de graduarse. Jovan se levantó de su alfombra voladora de plumas, su capa negra nadando con el viento, pero aún bien pegada a los hombros. A los extraños les quedaba una tarea muy importante. El panteón también se movía, también con una tarea. Mientras tanto, Jovan estaba de vuelta en el paraíso, aún no completamente curado, pero estaba muy cerca de estarlo. Las llamas esmeralda que ardían en algunas partes de su cuerpo le estaban ayudando bastante. Se aseguró de saciar el hambre de Enjo lo suficiente por si las cosas no salían como él deseaba. Empezó por transformarse en su forma de bestia, un pequeño cuervo de ojos dorados. El cuervo voló cada vez más alto, dejando atrás la alfombra de plumas. Pronto, el cuervo vio una isla en lo alto del cielo, flotando. La isla se llamaba Esquipia, y sus habitantes tenían pequeñas alas en la espalda, parecidas a las de los ángeles. La isla es el lugar que Jovan vio cuando volaba con Seison no por encima de Haya, y se aseguró de recordarlo desde entonces. Su memoria, casi curada, le ayudó a recordar específicamente a la persona que controlaba los rayos. La completa destrucción de Haya aseguró que nadie pudiera llegar al refugio en el cielo, porque Haya tenía un pasadizo oculto hacia él, uno que Jovan no necesita. El cuervo sobrevoló la isla y se dirigió a un lugar llamado Patio Superior, donde pronto se posó ante un hombre extraño, de piel pálida y complexión tonificada pero algo enjuta, que mide 1,80 metros. Tiene un rostro delgado, una expresión entrecerrada acentuada por una sonrisa tranquila y confiada. Tiene el pelo rubio recogido en una gran permanente, pero su rasgo más distintivo eran los lóbulos de las orejas, que le llegaban hasta el pecho, cargados de pendientes de oro con colgantes en forma de diamante. Dios, en él, el hombre se vio obligado por alguna razón a presentarse bajo los ominosos ojos dorados del cuervo. Dios, Jovan, la introducción del forastero siempre encuentra formas de ser memorable para aquellos que viven más allá de oírla. Capítulo 133. Zeus, dios del trueno y el rayo segundo. Dios, en él, el hombre se vio obligado por alguna razón a presentarse bajo los ominosos ojos dorados del cuervo. Dios, Jovan, la introducción del forastero siempre encuentra formas de ser memorable para aquellos que viven más allá de oírla.
Jovan mostró su verdadero yo, convirtiéndose de nuevo en su forma híbrida, sin embargo, con tinta goteando de él y líneas de tinta recorriendo todo su cuerpo. Nos hemos visto antes, dijo en él con los labios crispados, recordando el día en que había visto a Jovan grabarse una marca en el pecho, literalmente. Aquella marca era la ubicación de Esquipiea. Lo hemos hecho, asintió Jovan. ¿Qué queréis? Preguntó en él en tono despreocupado a pesar de haber sentido antes algo muy peculiar. Al principio no pudo sentir al cuervo, solo cuando se acercó un poco más sintió algo raro. El cuervo casi se le escapa de los sentidos, pero pudo percibirlo cuando utilizó otro método, su fruta del diablo. Quítate la vida, respondió Jovan con una sonrisa malvada. Ya. Primero te proclamas un dios ante mí, y luego dices que vienes a por mi vida. ¿Quién te crees que eres? Extrañamente, fue en él quien habló. Jovan entrecerró los ojos y una mirada asesina invadió su rostro al instante. ¿Qué coño ha sido eso? Me has robado la risa. ¿Eh? En él se quedó perplejo. ¿Por qué te has reído así? Gritó Jovan, que parecía muy alterado. ¿Qué? ¿Te atreves a gritarme? Respondió en él con igual enfado. ¿Te atreves a reírte así? ¿Sabes cuántas risas hay en este mundo olvidado de Dios? ¿Por qué me quitas la mía? Jovan se puso aún más nervioso. Yo soy Dios. Por tanto, todo es mío. Eso no es reírse. Es recuperar lo que ya poseía. No, ¿por qué usabas mi risa sin mi permiso? Gritó en él. Yo soy Dios. Y tengo muchos dioses bajo mi mando. ¿Qué tienes tú? Gritó Jovan. Y, por desgracia, no podía mentir porque sus sacerdotes y seguidores estaban cerca, observando el suplicio con miradas extrañadas. Así es como debe ser un dios. Así es un dios inseguro. Replicó Jovan. Yo no soy inseguro. Tú eres inseguro. En él respondió como un niño. ¿Eres un maldito niño proclamándote un dios? Señaló Jovan. Tú. Justo cuando en él estaba a punto de estallar y atacar finalmente, notó que la expresión de Jovan daba un giro. Pensé que tendría que ser una pelea, una batalla destructiva, pero tu personalidad rompió mis expectativas, infantil, ingenua y narcisista a más no poder. Comentó Jovan en un tono tranquilo y sereno. Está bien ser así, pero hay que mantener un sano equilibrio entre la realidad y la imaginación. Solo yo soy más extraño que la imaginación, añadió Jovan mientras se levantaba. Algo extraño en él era lo que llevaba a la espalda, clavado en el centro de los omóplatos, un gran aro gris, al que estaban unidos 4 tambores shime daiko de madera colocados junto a su cabeza y por encima de ella, cada uno con una piel de tambor de color crema que representaba un mitsudomoe negro por delante y por detrás. En él levantó su bastón para golpear 2 de esos tambores, su rostro hablaba de ira, pero también de nerviosismo mientras murmuraba. Jamboule. Lanzó un ataque al golpear los 2 tambores de su espalda con el bastón para que de ellos saliera un gran dragón serpentino hecho de electricidad. Jovan sintió su destructividad, nada parecido a lo que había visto antes, ni siquiera el rayo de Kaido rivalizaba con el dragón serpentino, ni de lejos. El ataque, de hecho, era tan peligroso que provocó una respuesta de la tinta, no solo la tinta que fluía a través de él, sino también la que goteaba de él hasta formar un gran charco a su alrededor, algo que en él pasó por alto o era demasiado arrogante y estaba demasiado ocupado como para prestarle demasiada atención. Velo de tinta, murmuró Jovan, pero la tinta respondió antes de que saliera la primera letra de aquellas palabras, formando al instante un velo alrededor de todo el patio superior, uno hecho de aquí. Tú. ¿Dónde estás? Muéstrate. El serpenteante dragón del rayo no pudo alcanzar a Jovan, no cuando este simplemente se desvaneció, dejando tras de sí un montón de plumas. Y en él estaba realmente nervioso ahora, incluso más que antes. Había algo en Jovan que lo estresaba, y cómo no iba a estresarse cuando el dragón serpentino no conseguía hacerle nada al velo. 200 millones Voltamaru. Atemorizado, en él utilizó su movimiento definitivo, transformando su cuerpo en electricidad pura de 200 millones de voltios y aumentando su tamaño hasta convertirse en una figura de rayo gigante y barrigona a lo Raijin. En The Coming of the Sun, la llegada del sol, Jovan se mostró con los ojos abiertos de par en par, apestando a llamas doradas que se morían por estallar en el exterior. Extendió sus brazos de tinta dorada antes de juntar las manos en una fuerte palmada. Hubo una chispa, y hubo calor, tanto calor que eclipsó el calor liberado por la bestia de 200 millones voltios. La bestia ya estaba delante de él, abrumando a Jovan e intentando fundirlo y destruirlo, pero le estaba costando mucho hacerlo con la tinta que no habla sino es el deseo de sobrevivir de Jovan. La palmada provocó una chispa, una diminuta chispa dorada, una puerta al verdadero infierno.
Era casi como si hubiera invocado al sol, un punto del centro del sol, pero era más que suficiente. ¡No! El grito de Enel reverberó por el cielo, por toda Esquipia para consternación de sus gentes. Sin embargo, lo que fue aún más impactante fue la esfera de tinta que apareció de repente alrededor del patio superior. La esfera de tinta se volvería entonces dorada, casi como hierro fundido caliente, su calor irradiando tan lejos alrededor que la gente de Esquipia empezó a tener dificultades para respirar. Ya. ¿Creías que eso podía matarme? No, no en mi forma. La fuerte voz de Enel aún retumbaba por todas partes. Enel comió el Goro Goro no Mi, una fruta del diablo de tipología que le permite crear, controlar y transformar su cuerpo en relámpago, y ahora, estaba en su forma de relámpago puro, extremadamente resistente al calor. Lo era especialmente en su forma Amaru actual, un estado que albergaba 200 millones de voltios de electricidad, algo que Yoban solo podía soportar durante unos segundos antes de dispersarse. «Puedo sentir tu miedo», sonó la voz de Yoban de la nada, viendo justo a través de la fachada de bronce de Enel, sobre todo porque este último percibía claramente que la esfera de tinta se estrechaba cada vez más. «Eres un cobarde. Luchando desde la clandestinidad. Muéstrate si de verdad te proclamas un dios». O Enel hablaba en serio, o solo estaba atrayendo a Yoban para que cometiera un error. «No, gracias. No soy ningún dios, así que muérete y dame para lo que estoy aquí». La esfera empezó a acercarse cada vez más deprisa, condensándose hasta el punto de permitir a Yoban hacer algo muy interesante, una de las únicas formas de dañar a los usuarios de Logia. De las esferas brotaron numerosos pinchos de Aki que abrumaban el estrecho espacio, ¿y cuál es la debilidad de los usuarios de Logia sino el Aki de armamento? Se liberaron más y más púas, y luego algunas más a pesar de que unas cuantas ya clavaban a Enel en el corazón. Solo para asegurarme. Yoban apareció justo en medio de las llamas doradas, pareciendo inmune a su calor. De hecho, las llamas siguieron su voluntad, dejando espacio para la cesta de frutas que llevaba en la mano. Enel, forzado a salir de su forma Logia, permitió que las llamas doradas lo devoraran entero, sin concederle siquiera el honor de pronunciar unas últimas palabras. Ja, ahora solo me queda esta risa, murmuró Yoban con una sonrisa mientras agarraba una de las frutas en medio de su transformación, arrojando el resto a las llamas. ¿La tinta fluyó hacia Yoban como la luz que fluye o es devorada por un agujero negro? Todo lo contrario. Yoban se dispersó justo después, sin dejar atrás ni siquiera plumas, todas devoradas por sus llamas, por si acaso. El cuervo volvió a volar. Voló durante un largo rato, un larguísimo rato, antes de dispersarse de nuevo para aparecer en un lugar muy familiar, el Impel Down. «Zeus, despierta», murmuró Yoban, con la figura oculta bajo un manto de llamas. «¿Es la hora de la tortura?» «Si la A ha sido un UI, a apoyo». «No, Y». Shinja abrió mucho los ojos magullados, su pálido rostro enfermizo parecía sobresaltado, aunque no tanto como los dos individuos que se encontraban no muy lejos de él. Eran dos individuos, un joven musculoso encadenado de pelo negro rizado, con pecas bastante infantiles y un tatuaje en la parte superior del bíceps izquierdo que deletreaba a C en vertical con la S tachada. También había un gran hombre pez tiburón ballena azul de complexión robusta, también encadenado a la pared, ambos con esposas Seastone. Capítulo 134. Zeus, dios del trueno y el rayo tercero. Zeus, despierta, tanto la voz como el calor que irradia despertaron sobresaltados a los dos prisioneros, que observaban el constructo de llamas doradas que tenían delante. ¿Es la hora de la tortura? Si la A ha sido un UI, a apoyo. No, tú eres, SHHH, solo escucha, Apolo impidió que Zeus siguiera, sabes quién soy, así que solo escucha. Zeus tragó saliva con nerviosismo y anticipación, pero asintió no obstante, sus ojos se abrían de par en par cuanto más hablaba Apolo. Yo te quería aquí. No, estás aquí porque nosotros queríamos que estuvieras aquí, comentó Apolo sin emoción, yo quería que te torturaran aquí, y estaba de acuerdo con la posibilidad de que murieras aquí. Zeus estaba sorprendido, pero no demasiado consternado. Llevaba más de un mes encerrado en el Impel abajo, y era extraño que nadie en el Panteón intentara salvarlo de ninguna manera. De hecho, si hubieras dicho algo importante sobre el Panteón, ya estarías muerto, esto era una prueba, y hasta aquí estaba dispuesto a llegar para asegurarme de que el Panteón sigue en pie, añadió además Apolo. ¿No te diste cuenta de tu inmadurez? ¿De tu ingenuidad? ¿De tu descuido a pesar de tu debilidad? Señaló. Soy descuidado, pero puedo permitírmelo. Puedo ser ingenuo porque no importaría. Puedo ser inmaduro porque el coste de aprender no es la muerte, tú no puedes porque eres débil.
afirmó Apolo, el velo de llamas abriéndose apenas para permitir a Zeus la visión de sus ojos. ¿Entiendes?, preguntó Apolo. Yo, no lo sé. ¿Por qué me elegiste para ser Zeus si no creías en mí?, preguntó Zeus con la boca temblorosa, sus emociones desbordadas. Por fin podía dejarlas salir después de tanto tiempo. No creía en lo que eras, pero creía en lo que podías ser, murmuró Apolo mientras se levantaba de su posición agachada. ¿Sentiste dolor? ¿Sentiste dolor? ¿Sufriste? Bien, ¿por qué sufrirás más? Ese es el camino que te espera si quieres ser Zeus, el rey de los dioses. Apolo habló mientras se agachaba ante Zeus. Que sepas que por mucho dolor que hayas sentido estos últimos meses, jamás podrá acercarse ni a una pizca de lo que yo pasé, y no doy la bienvenida a los débiles de voluntad bajo mis alas, así que toma tu decisión, ¿te quedarás en este camino, o te rendirás? Un suceso tan extraño estaba teniendo lugar ante los propios ojos de Ase y Gimbe, y los dos eran muy conscientes de la existencia del panteón, especialmente Gimbe. Sivaara. Ya sabes mi respuesta. Pues Zeus soltó una carcajada, no por lo extraño de la situación, sino porque se cumplió su predicción. Una vez dijo que sería la mano derecha del capitán. Bueno, eso resultó ser cierto. Por otra parte, si dices 1000 mentiras o predicciones, una de ellas está destinada a ser verdad. Aún más llamas brotaron de Apolo, rodeándolos a ambos durante unos segundos antes de replegarse, mostrando el escenario de las esposas de Zeus cayendo al suelo. Tómate en serio tu papel de Zeus, porque el panteón puede quedar en tus manos en el futuro, dijo tranquilamente Apolo mientras le entregaba a Zeus una extraña fruta. Zeus tomó la fruta por instinto, aún perplejo y confundido por las palabras de Apolo. ¿Qué carajo significaba eso? ¿Que la dejara en su mano? ¿Y Jovan? ¿Se marcha? ¿Pasaría algo desafortunado? Si lo había, Apolo no iba a dar ninguna respuesta mientras le ordenaba. Cómetelo. Cómetelo ahora. Zeus lo hizo. Se lo comió sin preguntar, casi al instante se sintió extraño, cayendo de rodillas. Yo, no puedo controlar mi cuerpo. El lugar está construido con Seastone, comentó Apolo mientras cargaba a Zeus por el cuello. ¿Entonces por qué puedes moverte?, preguntó Zeus con molestia. Porque estoy construido diferente, afirmó Apolo mientras daba un paso hacia los barrotes de la celda. Uno de los prisioneros, Ase, no pudo evitar reírse de su interacción, viendo algo tan retorcido y a la vez tan bonito en este oscuro agujero de mierda. Tú, espera. Gimbe, por su parte, también vio algo mientras gritaba. Por favor, salva. Por favor. Es el hijo de Barba Blanca. Barba Blanca estará definitivamente en deuda contigo si lo haces, por favor. Parecía desesperado, y la respuesta de Apolo solo lo empeoró. No, solo detente. Déjalos en paz. Ase sacudió la cabeza, sin ninguna esperanza. No, cállate y lucha para tener siquiera una oportunidad de sobrevivir. Por favor, ayudadle. O simplemente díselo a Barba Blanca. Le deberé la vida. Las súplicas de Gimbe eran cada vez más desesperadas. Sin embargo, alguien que ya había renunciado a la vida sin ningún deseo de sobrevivir nunca podría desear ganarse mi mano amiga, así que no. Apolo negó con la cabeza mientras liberaba llamas que fundían el hierro, corroyendo los barrotes de la celda. Y Ase no sabía qué decir. ¿Alguna vez ofreces ayuda? Eso es nuevo para mí. Zeus, por su parte, tenía algo que decir. Cállate, dijo Apolo mientras daba un paso fuera de la celda. ¿Cómo es que la seguridad aquí sigue siendo tan laxa? Supuso que los guardias empezarían a prestar más atención al sexto nivel después de su fuga, pero parece que siguen manteniéndose alejados del agujero de mierda que es este nivel. Apolo ignoró la llamada de los que estaban en el sexto nivel, intentando que les ayudara, una escena muy familiar. Supongo que entiendes lo que te he dado, así que sígueme, soltó a Zeus antes de desaparecer. La única pista de dónde apareció fue una llama a lo lejos en la sala oscura, algo que Zeus notó al cerrar los ojos, disolviéndose casi instantáneamente en un racimo de relámpagos. Muchas frutas del diablo dan al usuario una comprensión instintiva de sus capacidades, aunque ciertamente no es completa, es suficiente como comienzo. Casi al instante, el racimo de relámpagos viajó hasta el final de la sala, siguiendo a la llama. La llama volvió a desvanecerse, y los relámpagos la siguieron hasta que se encontraron en el borde mismo del nivel 5. Alguien vendrá, así que tenemos que actuar rápido. El Impel reside en las profundidades submarinas, y la debilidad de los usuarios de la fruta del diablo es el mar, así que seguid mis instrucciones a la perfección. Apolo extendió sus manos de fuego dorado, juntándolas.
Sendero dorado, murmuró mientras una mota de fuego dorado tomaba forma entre sus manos, creciendo casi instantáneamente hasta alcanzar el tamaño de una pequeña bola. Sin embargo, volvió a hacerse más pequeña, como una mota, luego más grande, luego más pequeña, luego más grande, durante docenas de veces en apenas unos segundos, mientras Zeus observaba desde un lado con asombro. Adelante. El estado de compresión continua del pequeño sol creó una especie de peligro de incendio en todo el quinto piso, el nivel antes helado se volvió caliente, todo el hielo se derritió en segundos. Zeus, de hecho, tuvo que convertirse en su forma de rayo puro para manejar el calor. Solo pudo observar cómo Apolo sostenía la esfera en una mano, elevándola en un ángulo diagonal hacia el cielo. O mejor dicho, hacia las gruesas paredes del Impel Down, paredes tan gruesas y duraderas que no muchos podrían atravesarlas. Stop. El grito de un Anjabal recién llegado cayó en oídos sordos mientras el pequeño sol se permitía cierta liberación, saliendo disparado como un rayo de puro calor. Los del quinto nivel solo pudieron sentir una ola de calor seguida de otra aún más intensa, algo que incluso ellos apenas podían soportar. Afortunadamente, llegó y se fue rápidamente, dejando tras de sí solo una brisa caliente, pero aquellos con una percepción aguda pudieron notar algo, obligándoles a mirar hacia lo alto. Había un agujero, atravesando el Impel Down, no, atravesaba el mar. Durante esa fracción de segundo, hubo un camino claro hacia la libertad, un hueco rodeado de agua. Sin embargo, solo un individuo fue capaz de aprovechar la oportunidad para escapar, una chispa de rayo que fue capaz de viajar más de una milla casi al instante antes de que el hueco pudiera ser cerrado por el agua de nuevo. Gracias, pero no puedo dejarte vivir más allá de esto. Apolo no corrió, sino que se dio la vuelta mientras todo el mar se preparaba para engullir al Impel Down a través del hueco. Volvió a desvanecerse, esquivando a un enloquecido Anjabal porque su objetivo no era ninguno de los guardias ni ninguno de los prisioneros. No, su objetivo era a alguien declarado desaparecido hacía tiempo o que se suponía que había escapado del Impel Down junto con Jovan, no era otro que Shiryu. Su trato con Shiryu iba más allá de lo ocurrido muchos meses atrás, pues este no podía escapar de Impel Down a pesar de que Jovan lo había liberado, ni siquiera sus poderes de invisibilidad podían ayudarle en ese sentido. Jovan se ofreció a ayudarle, pero solo si realizaba un último servicio, y fue un último servicio de verdad, porque lo que acababa de ocurrir confirmó que Jovan era apoyo. Fin del capítulo.